Después el momento. Sí, lo separé así. Bueno, aquí. Segundo, el momento. Y tercero, nos mencionaba la extensión. ¿De qué? De los procedimientos. ¿Dónde realizamos procedimientos de auditoría adicionales? Ya no procedimientos de planificación, sino procedimientos de auditoría adicionales acá. Ya, de los procedimientos. Esto es de los procedimientos. Ya sean sustantivos o ya sean procedimientos de cumplimiento o de controles también que se los conoce. Entonces aquí, ya, en la primera etapa nosotros determinamos la materialidad. En la etapa de respuesta a los riesgos, materialidad definimos para los procedimientos su naturaleza, momento y extensión, ¿ya? Ahora, también nos va a decir la niña y en esa partecita nos hemos quedado. Mejor lo veremos aquí. En esa partecita justamente nos hemos quedado de acá. Check, 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 check. Esto lo vimos, lo vimos, lo vimos. Aquí nos hemos quedado. Ya, materialidad de ejecución, aquí nos hemos quedado. Ya, pero me voy a saltar un poquito acá. Uy, ¿dónde está? Me falta una diapositiva acá. Ya me falta una diapositiva acá. Tal vez se ha borrado ahorita. O se ha borrado la anterior. Ya. Pero lo que nos iba a decir es lo siguiente. Que nosotros tenemos que... Ya, y esto está en la cartilla de la NIA 315. Nos va a decir que nosotros tenemos que evaluar el nivel de materialidad. Materialidad. Durante la ejecución. Ya, durante la ejecución de la auditoría. Esto es importante porque nosotros constantemente, ya, constantemente vamos a evaluar el nivel de la materialidad que hemos definido previamente. ¿Cuándo vamos a evaluar? Cuando nosotros obtenemos una nueva información o no hemos tomado todos los puntos de referencia, todos los factores en cuenta que nos han permitido o que nos hayan permitido en esta etapa, en esta fase, determinar una materialidad correcta. Por eso es muy importante este tema de materialidad cuando hablamos o cuando estamos en la etapa de planificación. Porque si aquí nosotros calculamos o determinamos un incorrecto nivel de materialidad, después cuando estemos en la respuesta a los riesgos, en la etapa de ejecución, o después cuando ya estemos elaborando el informe, ya estemos por emitir la opinión, si es que nosotros no hemos considerado algunos aspectos, algunos factores para calcular un nivel adecuado, una cifra adecuada de materialidad, entonces, ¿qué vamos a tener como efecto? Vamos a tener como efecto el rehacer todo el trabajo. Es decir, estábamos acá, hemos encontrado en el proceso de la auditoría como tal, algún factor que no hemos tomado en cuenta, alguna información que no hemos tomado en cuenta, algún saldo de cuenta, algún ciclo de transacción, alguna información a revelar que no hemos tomado en cuenta para calcular esta materialidad, ¿ya? Entonces nosotros volvemos aquí. ¿A qué? A determinar la materialidad. Lo mismo falta con esta etapa de la elaboración de informes. Puede que nosotros en esta etapa nos demos cuenta que el nivel de materialidad que hemos establecido no ha sido el correcto. Por lo tanto, las pruebas o procedimientos que hemos realizado tampoco han sido correctos, no han sido los adecuados para obtener suficiente evidencia y adecuada evidencia. Entonces, no podemos respaldar nuestra opinión a emitir. ¿Ya? Entonces, de esa forma se conecta toda la materialidad. Por eso es importante acá en esta etapa darle al clavo, como se suele decir. ¿Ya? Darle al clavo, es decir, calcular un nivel de materialidad que sea tan exacto, ya que sea tan preciso, que no tengamos esos inconvenientes de rehacer el trabajo, de volver a esta primera etapa, a calcular de nuevo la materialidad, que eso nos tendría como efecto ya mayores costes de mano de obra, es decir, más trabajo para la firma y eso implicaría que ese trabajo tal vez se tendría que haber terminado antes y ese equipo de auditoría posiblemente hubiese ido a otro cliente. O sea, todo un fiasco, ya sería todo un problema, todo un enrollo por no haber calculado correctamente la materialidad. Al año, cuando estén en gabinete, van a ver en la distribución de honorarios o en la distribución, perdón, de horas que va a tener cada una de las etapas, que este cálculo de la natalidad no lo va a hacer pues el junior, no lo va a hacer el asistente, no lo va a hacer ¿cuál es el siguiente? El senior, por ejemplo. No, no lo va a hacer, incluso en algunos casos posiblemente no lo haga el gerente. Puede que participe del cálculo de la natalidad, pero ¿quién lo va a hacer esto? Lo va a hacer el socio.
el nivel más alto, ya más alto del equipo de auditoría. En algunos casos incluso lo podría realizar el gerente, pero el socio sí o sí va a tener que realizar la aprobación de ese nivel de materialidad. ¿Para qué? Para que ese nivel de materialidad sea preciso, ya y no tengan inconvenientes posteriormente. Ya porque si posiblemente tal vez lo calcularía un junior, la probabilidad de que cometa algún error es alta. Ya, entonces, esa es la conexión que nosotros podemos identificar o que podemos tomar en cuenta para la materialidad. Ahora, en la elaboración de informes, ahorita nos vamos a ir un poquito con la NIA 450, pero lo vamos a mencionar ella. Ya la diapositiva que faltaba en sí era esto. Ya evaluar el nivel de materialidad durante la ejecución o durante el proceso de auditoría. No es, aquí ya he terminado y ya pues se acaba la historia. Ya, si es que no hemos considerado algo, como les mencionaba, o hay algo que nos da a entender que el nivel de material o la cifra de material que hemos determinado no es adecuada, entonces va a cuestionarnos o va a llevar a cuestionarnos a nosotros mismos. Así, los procedimientos que hemos aplicado en base o utilizando esa materialidad son los adecuados. ¿Ya? Ahora, continuando con la NIA 320, tenemos aquí algunos factores cualitativos. Si es que revisan la norma, les va a hablar de puntos de referencia, pero les va también a hablar de algunos factores que tenemos que tener en cuenta para establecer cuál va a ser el punto de referencia a tomar. ¿Qué eran los puntos de referencia? Recordando un poquito, aquí teníamos, a ver, los puntos de referencia. Utilizantes antes de impuestos, total activos, total ingresos, patrimonio. ¿Cuál de estos puntos de referencia voy a elegir? Y para saber cuál voy a elegir, tengo que considerar, vamos acá, tengo que considerar los factores que pueden llevarme a elegir un punto de referencia. Ya, por ejemplo, aquí nos menciona las circunstancias del periodo. Y aquí nos dice que son hechos extraordinarios ocurridos durante el periodo, pueden hacer que cierta información revelada sea cualitativamente material, independientemente el monto. Entonces, dada la naturaleza de algunos hechos, ya que son extraordinarios, es decir, que están fuera de la operatoria de la entidad, pueden hacer que por su naturaleza o por el impacto que pueden tener, ya independientemente del monto, por el impacto que pueden tener, tengamos que considerar ello para escoger el punto de referencia. Y aquí nos da un ejemplito. Nos dice que la empresa realizó una combinación de negocios significativa durante el periodo. La revelación de ese proceso es clave para los usuarios. ¿Ya? Eso, y ahora, otro punto o otro factor que podemos tomar en cuenta, ya los cambios en el marco normativo, o más allá de marcos en el cambio normativo, ya acostumbrándonos o ya utilizando términos, ya, esto sería marco de referencia de información financiera aplicable. Ya, ahí está. Este es también conocido, aquí lo podemos colocar, MRI-IFA. De esto lo van a mencionar full al año igual. Ya el marco de referencia de información financiera aplicable. Eso sería lo correcto. Entonces, un cambio en el marco de referencia de información financiera aplicable es un factor también a considerar. Aquí nos indica que una nueva norma de información financiera puede requerir revelaciones cualitativas que, aunque sin impacto numérico inmediato, sean significativas para los usuarios. Y aquí nos da un ejemplito, adopción de nueva NIF, que exige revelar políticas contables revisadas sobre activos intangibles. Por último tenemos, no por último, ya la menciono también, pero dentro de los que tal vez menciona la NIA 320, ya porque no dice que estos son los únicos tres factores, pero dentro de la NIA 320 tenemos estos tres puntitos. ¿Ya? Y aquí nos dice como un último punto, la revelación es clave por naturaleza. Y aquí nos indica que son cierta información cualitativa que es crítica para los usuarios, debido a la naturaleza específica de la entidad y su sector, más allá de su magnitud monetaria. Entonces nosotros aquí tenemos que, de hecho, este puntito de acá se puede separar en tres o dos partes mínimo, porque aquí nos menciona crítica o que es crítica para los usuarios. Es decir, es importante también considerar como un factor el enfoque que tienen los usuarios, dada la naturaleza de la entidad. Entonces, otro factor que tenemos que considerar es la naturaleza de la entidad. ¿A qué se dedica? Esta entidad es, o su actividad de esta entidad es captar y colocar, o es una entidad que transforma la materia prima, es una entidad que solo compra y revende
esa mercadería, o sea, cuál es su naturaleza y a qué sector pertenece. ¿Pertenece al sector minero? ¿Pertenece al sector bancario? ¿Pertenece al sector industrial? Entonces, aquí, como verán, podemos separar este puntito y considerar tres distintos factores, más allá de su magnitud monetaria. Eso está relacionado con la naturaleza. Y aquí nos menciona un ejemplo que nos dice que es la información sobre el riesgo de liquidez para una entidad financiera. Crítica para depositantes y reguladores, aunque no implique un monto concreto. ¿Ya? Y aquí tenemos una reglita general que lo he dejado para el final, que nos dice que el auditor acumulará todas las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría, excepto las que sean claramente insignificantes. Y esto lo vamos a entender mejor, porque eso lo hemos visto al principio de esta norma, que esta norma se trabaja junto con la NIA 200 y se trabaja junto con la NIA 450. La NIA 200, ¿para qué? Para los objetivos globales del auditor, ¿ya? O de la auditoría. Y la NIA 450 para identificar o para la acumulación de este tipo de errores, ya de incorrecciones que nosotros podemos identificar que están por debajo del nivel de materialidad global. Y aquí tenemos algunas consideraciones para el sector público. Ahora, alguien tal vez puede preguntarse y no, que las NIA tal vez eran de propósito general y tal. Ya las NIA, perdón, también se pueden utilizar para el sector público, ¿ya? Pero tenemos que considerar algunos aspectos, porque los usuarios, aquí también nos va a mencionar, pero los usuarios, por ejemplo, los usuarios no son pues ya clientes, no son proveedores, o sea, pueden ser, pero no son los principales usuarios. Si es una entidad pública, ¿quiénes financian esa entidad pública a través de los impuestos, por ejemplo? Son la población. Entonces, la población puede reemplazar tal vez como un usuario a los clientes, o sea, tiene otro tratamiento, otra lógica, otro comportamiento el sector público. Tienen distintos entes reguladores, o sea, y ahí incluso el nivel o la estructura organizacional cambia. Entonces, no podemos tratar a una entidad del sector público como una entidad privada. Entonces nos indica que debemos considerar estos tres factorcitos o estos tres puntos. Porque después aquí vamos a tener unos cambios en los puntos de referencia. Aquí no manejan o el enfoque de los usuarios en cuanto a su información financiera no está centrada tal vez en los ingresos, no está centrada tal vez en la utilidad antes de impuestos. Posiblemente esté más centrada, como les menciona acá, en la ejecución del gasto. Entonces, tiene distinto enfoque, ¿ya? Pero ahorita vamos a llegar aquí. Ahora, los usuarios específicos nos dice, o nace una pregunta ahí, ¿quiénes son los usuarios en el sector público? Y nos indica que a diferencia del sector privado, los principales usuarios de los estados financieros de entidades públicas son legisladores, autoridades reguladoras, adicionalmente el público en general, es decir, la población. Tiene un interés directo en la gestión de los recursos. Como les mencionaba, nosotros o en distintos países en los cuales se tiene impuestos, ¿ya? Y esos impuestos financian los gastos tal vez que tiene una entidad pública, como los sueldos que se suele tomar en cuenta, ¿ya? Entonces nosotros como población tenemos interés en cómo se está gestionando esos recursos, cómo están ejecutando su gasto. Ya luego tenemos el propósito de los estados financieros, que no son decisiones o decisiones no solo económicas. Los estados financieros públicos se utilizan para decisiones que van más allá de lo económico, como por ejemplo la rendición de cuentas, control presupuestario, cumplimiento legal y evaluación de programas gubernamentales. Luego que esto se resume, si quieren, con algunos aspectos que nosotros hemos visto en gubernamental, ya sea en contabilidad gubernamental o al año que ustedes van a ver en gabinete de auditoría gubernamental. Ya en la ejecución del gasto, los presupuestos, todo lo que tiene que ver con la matriz y tal. Ya ahí nosotros no solo nos enfocamos en los o en la información financiera, nos indica. También tenemos otros factores adicionales que tienen influencias en la determinación, como disposiciones legales o reglamentarias aplicables, necesidades de información de legisladores y ciudadanos, evaluación del cumplimiento de programas del sector público y, como último punto, transparencia y rendición de cuentas sobre fondos públicos. En cuanto a los puntos de referencia, a diferencia del sector privado, también nosotros en el sector público vamos a tener ya el costo total del programa, que es o son las actividades por programas. El costo neto, que tiene que ver con gastos menos ingresos. Programas con ingresos. Pagos menos cobros. Entidades de caja. Total activos, que tiene que ver con la custodia de activos públicos. Entidades que se pueden dedicar a este tipo o pueden tener como operatoria este tipo de
naturaleza. Ya estas cuatro que están resaltadas. En ese tipo de entidades seguramente se puede tomar como un punto de referencia estos puntos de referencia que nos menciona para el sector público. Ya eso es lo que nos menciona. Y luego tenemos el casito práctico, que el anterior lo hemos resuelto. Ya lo hemos resuelto así medio, pero ya era para darles más o menos una idea de cómo se resuelve en cuanto a lo matemático. Ya, y eso lo vimos en la anterior clase. En cuanto al analítico, que es lo más importante, como verán y como hemos visto, la materialidad es un juicio o es propio del juicio profesional que tiene el auditor. El auditor es quien lo determina. La norma como tal no tiene un parámetro, no tiene un rango de materialidad para las entidades, si cotizan o no cotizan, no lo tiene o no tiene un porcentaje o una cifra determinada. Entonces es importante más en lo analítico que en lo cuantitativo cuando nosotros estamos intentando determinar la materialidad, ¿ya? Porque la matemática es sencilla, ¿no? Se deben acordar, son porcentajes en sí. Entonces, algo que mostrarles que he aumentado es esta partecita, ya la formulita. Para calcular la materialidad global se utiliza esta formulita. Ya esta es la fórmula general para la materialidad global, la materialidad a nivel de estados financieros. Ya esta es la materialidad. Es el punto de referencia que nosotros hemos seleccionado que puede ser el total activos, total ingresos, utilidad antes de impuestos, el total patrimonio, multiplicado por el porcentaje que vamos a aplicar, porcentaje que lo define el auditor. Ya, de nuevo, no es, y aquí nos menciona justito, juicio profesional. Ya no es un porcentaje establecido por la norma. Hay guías que tal vez les van a orientar a utilizar ciertos porcentajes, pero son guías de información, si quieren, no son norma como tal. Ya, eso en cuanto a la NIA 320. Y antes de pasar a los casos prácticos, aquí tengo diapositivas igual que he preparado para la NIA 450. Ya, yo creo que esto lo acabamos hoy también y ya la siguiente podemos empezar con los casos prácticos, cosa de que comprendan, ¿no?, mejor todo lo que estamos viendo. Porque en la teoría, no sé, a veces se queda como que muy teórico, pero ya cuando vemos la práctica y analicemos ciertas transacciones, la naturaleza, el enfoque de los usuarios y tal, se puede entender mejor ello. Y los riesgos igual que debemos considerar para la determinación de la materialidad o la relación que tienen con la materialidad. Ya, ahora, la NIA 450 ya tiene como título la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Entonces vamos a evaluar ciertas incorrecciones que hemos identificado durante, como hemos visto, la ejecución de la auditoría. ¿Para qué? Y aquí tenemos el alcance y el objetivo. Como objetivo nos dice que la NIA, o como definición nos dice que la NIA 450 define la responsabilidad del auditor al evaluar las incorrecciones durante y al finalizar la auditoría. Tenemos como responsabilidad principal evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas y, en su caso, de las incorrecciones no corregidas en los estados financieros. Ahora, esto de las incorrecciones no corregidas les explicaré de una vez. Nosotros podemos tener, por ejemplo, como un casito que hemos identificado que, a ver, no se reconoció la depreciación, la depreciación de un mes del edificio, mejor, del edificio, que sea algo importante. No se reconoció la depreciación de un mes del edificio y posiblemente esto haciendo un importe de 10,000. Ahora, nuestra materialidad global va a ser de 300,000, colocaremos. 300,000. Y alguien puede decir, pero mira, esto no es importante. ¿Por qué? Porque no supera la materialidad global. Es decir, solito no es importante. Pero como hemos visto en la anterior norma, ¿ve?, donde teníamos un grafiquito de chanchitos, hormiguitas, y he puesto una sobre otra, ¿no ve? La acumulación de estas incorrecciones que se han identificado, acumuladas, agregadas, pueden llegar a superar la materialidad global. Entonces nosotros tenemos que anotarlas, tenerlas en cuenta. No tenemos que obviarlas. Ya estas incorrecciones agregadas podrían sumar y superar la materialidad global. Entonces estas incorrecciones que hemos identificado posteriormente las vamos a evaluar. Ya no individualmente, porque individualmente, como verán, no son materiales, pero en conjunto, es decir, en agregado,
pueden ser materiales, es decir, pueden superar este nivel de materialidad global. Ahora, las incorrecciones, como nos decía acá, no corregidas son este tipo de incorrecciones que nosotros hemos identificado que se le comunicó o se les ha comunicado a la dirección. Caramba, ahí está. Sin embargo, ellos no realizaron el ajuste correspondiente. Entonces, cuando nosotros identificamos algunas incorrecciones, esa es la primera parte, incorrecciones identificadas. Hasta ahí se queda. Pero además, si esas incorrecciones que hemos identificado, una vez ya comunicadas al directorio, al gerente, al nivel gerencial y tal, ellos han tomado la decisión de no realizar el ajuste, de no realizar la corrección, entonces se convierten ya no en incorrecciones identificadas solamente, sino en incorrecciones no corregidas. Ya son incorrecciones que hemos identificado previamente, pero son incorrecciones no corregidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gerencia, el nivel de directorio ha decidido o ha tomado la decisión de no corregir, no realizar el ajuste. Y puede ser por distintas razones. Puede ser uno, por ejemplo, por el hecho de que la entidad, es decir, el nivel gerencial o la dirección diga, no, pero según yo está bien esto, tu auditor estás mal. Entonces, con esa lógica ellos pueden decir, no, no, no me he equivocado, no es que no he reconocido un mes la depreciación, posiblemente tal vez ya se ha consumido la vida útil en un mes anterior, por eso no he realizado la depreciación de ese mes. Yo estoy bien, tu auditor estás mal, entonces ellos pueden tomar la decisión de no realizar el ajuste, no realizar la corrección. O puede la corrección tener un efecto, no, 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 no un efecto, sino una complejidad que no les permita realizar la corrección así nomás. Tal vez tiene un efecto transversal, como se suele mencionar. Ya no solo es propio de la entidad, tal vez va a tener un efecto más allá de ellos mismos. Entonces, por la complejidad, ellos pueden no realizar el ajuste. Entonces, esas son las incorrecciones identificadas no corregidas, ya en los estados financieros. Ahora, esta norma también tiene relación con la NIA 700, que tienen que ver con la elaboración de informes. Todo el grupo de 700 son elaboración de informes para propósito general. Luego la NIA 800, que no tiene que ver mucho aquí, pero la NIA 800 tiene que ver con elaboración de informes para propósitos específicos. Ya, ahora, como estamos mencionando la NIA 700, que corresponde al grupo de la emisión de informe o la elaboración de informe para propósito general, nos dice que la NIA 700 exige al auditor concluir si los estados financieros están libres de incorrección material. No, su conclusión tiene en cuenta la evaluación de la NIA 450. Entonces, nosotros, al emitir nuestra opinión, porque es el objetivo que tenemos como, bueno, el objetivo general que nosotros como auditores tenemos, al emitir la opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros que estén libres de incorrecciones, que sean materiales, incorrecciones materiales no solo que sean individuales, para eso está la NIA 450, porque hay que evaluar incorrecciones que, de nuevo, están por debajo del nivel de materialidad, pero que agregadas pueden superar ese nivel de materialidad global y pueden convertirse en una incorrección material, pero en conjunto, no individualmente. Entonces, para emitir la opinión, ya para cumplir la NIA 700, su objetivo de la NIA 700, tenemos que también considerar la NIA 450. También tiene relación con la NIA que hemos visto anteriormente, que es la NIA 320, ya que nos dice que regula la aplicación del concepto de importancia relativa, eso lo hemos visto, planificar y ejecutar. Ya recuerden esta partita. La auditoría complementando directamente esta norma. Ya tiene interrelación o sin interrelación. En cuanto a las definiciones, nos indica que es una incorrección. Una incorrección nos indica que es una diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada de una partida y lo requerido por el marco de información financiera aplicable. ¿Se acuerdan del criterio que hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 10 del libro licenciado? Ustedes también seguro han visto ya en interno lo que es el criterio de condición, criterio causa-efecto y tal. Recuerden el criterio. El criterio es lo que debería ser. ¿Y qué es el criterio acá en esta definición? Es el marco de información financiera aplicable o el marco de referencia de información financiera aplicable. Ya mejor lo completaré esta partecita. Marco de referencia. Ya de información financiera aplicable. Entonces,
Esto es lo que debe ser. ¿Cómo deben estar preparados los estados financieros? Si nosotros encontramos una diferencia, nos indica en la cantidad, en la clasificación. Cantidad hace referencia, eso lo entienden fácilmente, al importe. Clasificación tiene que ver con, eso lo hemos visto en el NIC 1, por ejemplo, el año pasado, en el estado de situación financiera, por ejemplo, hay ciertos activos o ciertos pasivos que se tienen que clasificar como corrientes y otros que se tienen que clasificar como no corrientes. Entonces, puede que una entidad, por ejemplo, ya si les coloco un ejemplito, ya que estamos con los ejemplos acá, porque estos ejemplitos, como les mencionaba, les sirve, ya si es que ustedes realizan la exposición de esta norma, si es que tienen la bendita suerte de exponer estas normas, prácticamente recitar y complementar algunas cosas que les estoy mencionando. Ya, ejemplo, en cuanto a la clasificación. Ya, y cantidad se entiende, es importe. Tendría que ser 10,000 y hemos encontrado 20,000. Clasificación tiene que ver con, por ejemplo, o una entidad, ya una entidad se dedica a vender vinos. Para ello, el tiempo promedio o el tiempo estándar, mejor colocaremos, para que para que su inventario esté disponible para la venta toma un tiempo de 16 meses, que considera o el proceso, podemos colocar el proceso, la madurez y otros, ahí sí lo dejamos, ¿ya? Pero lo que más me interesa es mencionar esto. Y hay algunos que tal vez han investigado algo del vino, y, bueno, ni siquiera investigado. Tal vez alguna vez como mi persona han escuchado así por así, respecto al proceso de cómo se produce, cómo se elabora lo que es el vino. No es, lo produces directamente a la botella y a la venta. Ya tiene un tiempo de madurez. Ese tiempo de madurez hace que no tenga un tiempo de realización menor, no sé, a los 5 meses, a los 4 meses, a los 2 meses, como tal vez otras materias primas que se transforman para distintas empresas industriales que se dedican también o tienen una operatoria similar, ya de transformar materia prima y obtener un producto terminado. Ahora, como nosotros aquí tenemos 16 meses, ¿qué nos dice la NIC 1? Porque si ustedes, y aquí es importante igual eso, ya recordarles que nosotros aplicamos NIF con carácter supletorio. Ya, en ausencia de pronunciamientos técnicos o asuntos o reglamentaciones sobre asuntos determinados. Todo eso lo deben saber de memoria. Las NIF las aplicamos o tienen un carácter supletorio. Ahora, nosotros para la clasificación, presentación de estados financieros, tenemos una norma local que es la norma contable 11. Ya la información esencial y tal. Pero para normas internacionales tienen la NIC 1, pero esto posteriormente se va a convertir, ya posteriormente se va a convertir en la NIC 18, que eso también lo deben saber, es decir, esto ya no va a estar en vigencia y esto va a entrar en vigencia. Pero la nueva NIF 18 también nos menciona lo mismo respecto a la clasificación. Ahora, la norma contable 11, como un único criterio, tiene si es mayor a, bueno, menor lo colocaremos así, menor a 12 meses, se clasifica como corriente. Pero el ANIC 1, lo que va a ser el ANIC 18, este criterio lo tiene, pero lo tiene como un tercer criterio. El primer criterio que tiene es si está relacionado con el proceso, no dice proceso, con la fase, con el proceso, no me acuerdo cómo dice, pero con la operatoria. Con el proceso de explotación lo podemos colocar. Ya no me acuerdo el término, no hice proceso. Ya no hice proceso. ¿Ya? Pero esta partecita es la clave. Que tenga que ver con la explotación, con el proceso como tal, como la operatoria como tal de la entidad. Esta entidad se dedica a vender vinos allá, entonces tú clasifícalo como corriente, por más que sobrepase esos 12 meses. Eso es lo que te dice la NIC 1 o la nueva
lo que va a ser la nueva NIF 18. También te va a decir que si esto sí se mantiene para fines de negociación. Ya, entonces hay dos criterios anteriores antes de considerar estos 12 meses. Entonces, este es el primer criterio, el criterio fundamental, si quieren. Si está relacionado con el proceso de explotación. ¿Y por qué les menciono estas dos normitas? Les menciono estas dos normitas porque estas dos normitas, ¿qué son? Estas dos normitas son el marco de referencia de información financiera aplicable. Esto es lo que nos menciona la definición. Miren, y lo requerido por el marco de referencia de información financiera aplicable. Esto es lo que requiere el marco. En Bolivia nosotros aplicamos normas locales y si tenemos una ausencia de, aplicamos recién la norma internacional. Entonces, en Bolivia, ¿cuál de los dos corresponde aplicar? Corresponde aplicar esto. ¿Por qué? Porque la norma contable local ya tiene algo establecido. No hay una ausencia, ya nos indica cómo tenemos que clasificar si es que utilizamos esa forma de presentación, de corriente o no corriente. Entonces, esto de acá no lo aplicamos, pero en otro país o en otra entidad donde aplique NIF plenas, ya ellos van a considerar estos criterios antes que este criterio de los 12 meses. Entonces, si están aplicando norma contable 11, no le voy a exigir, pues, o no voy a decir que esto es una incorrección, ¿ya? Si es que no ha considerado el proceso de explotación o si es que no ha considerado si se mantiene para fines de negociación. No le voy a molestar con eso. Si es que es una entidad boliviana, simplemente voy a considerar o voy a tomar en cuenta para establecer si es o no una incorrección, en cuanto a la clasificación me refiero, ¿ya? Si es menor a 12 meses. Si es que era mayor a 12 meses y lo ha clasificado como corriente, ya sea pasivo o activo, allá. Eso es una incorrección en la clasificación. Eso es la clasificación. Presentación igual tiene que ver con lo mismo. Ya, presentación es en el cuerpo como tal de los estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros? El estado de situación financiera o balance general, el estado de recursos y gastos o el estado de resultados que también lo conocemos, el estado de flujos de efectivo y el estado de evolución del patrimonio. Esos son los estados financieros. Eso es presentación en el cuerpo como tal de los estados financieros. Y las notas. ¿Ve? Las notas no son un estado financiero, pero para las notas también tenemos que considerar si se tienen o no incorrecciones. A eso hace referencia esto de la información revelada. Cuando les diga revelación o información revelada, hace referencia a las notas. Presentación hace referencia netamente y clasificación incluso hace referencia netamente a lo que es el cuerpo como tal de los estados financieros, de qué forma se están presentando y a su vez cómo se están clasificando. Entonces podemos encontrar incorrecciones en alguna de estas cuatro que nos mencioné. Y esto debemos compararlo, como nos indica acá, con el marco de referencia de información financiera aplicable, que en otras palabras es una base de preparación que nosotros utilizamos para los estados financieros. Normas contables locales, normas internacionales de información financiera, USGAPES. Hay distintos marcos de referencia de información financiera aplicable. Ahora, incorrecciones no corregidas, como anteriormente les he mencionado, nos indica aquí incorrecciones que el auditor ha acumulado durante la realización de auditoría y que no han sido corregidas por la entidad. Nosotros, de nuevo, incorrecciones individuales, por más que no superen el nivel de materialidad global, debemos considerarlas, pero ahorita vamos a entender que no todas. Ya hay un nivel de trivialidad, va a indicar esta norma. Entonces, debemos acumular todas y si no corregidas, no han sido corregidas por la entidad, entonces son incorrecciones no corregidas. Tenemos también aquí definición de inexactitud, que nos dice que es error al recoger o procesar datos para preparar estados financieros, omisión de cantidades o información a revelar requerida, estimación incorrecta, estimación contable errónea por hechos no considerados, juicio inadecuado, juicios de dirección o políticas contables que el auditor no considera razonables, clasificación inadecuada, clasificación, agregación o desagregación. Omisión de revelación necesaria para presentar razonablemente los estados financieros. Y esto de las revelaciones, ustedes entenderán que es notas, como les mencionaba. Y en las notas puede que nosotros no estemos revelando algún hecho, por ejemplo, un hecho posterior que ha requerido de ajuste o un hecho posterior que no haya requerido de ajuste y además haya sido material, la entidad no lo está incluyendo en las notas. Entonces, eso es una omisión en cuanto a la revelación.
O, por ejemplo, la condición de empresa en marcha o la hipótesis de negocio en marcha, que es para las NIF. Para nosotros en normas contables es un principio de empresa en funcionamiento, pero para las NIF eso es su hipótesis fundamental. Si es que esa hipótesis o si es que ese principio no se cumple, nosotros tenemos que revelar esa incertidumbre. En el caso de que exista, debemos revelar la incertidumbre o qué factores condicionan ese principio o esa hipótesis. Si nosotros no revelamos ello, entonces eso también es una omisión de la revelación. Y eso sí es material. A los usuarios puede influir o puede influir las decisiones de los usuarios. Porque si la empresa está por quebrar, posiblemente muchos de los usuarios tal vez retiren sus inversiones o tomen distintas decisiones. Es algo que tiene importancia relativa. Pero por otro lado, la entidad debe tener, o como ustedes notarán, puede tener sus razones para no revelar ello, para justamente ello, para que los usuarios no se alarmen y no piensen en retirar sus inversiones y tal. Entonces, esas son omisiones de revelación. Incluso como verán, en las notas también podemos encontrar incorrecciones. No solo son numéricas, las incorrecciones no solo son numéricas. Ya consideren ello también. Ahora, tenemos clasificación de las incorrecciones acumuladas. También tenemos ejemplitos acá para entender mejor ello. Tenemos primero incorrecciones de hecho, que son incorrecciones sobre las cuales no existe ningún tipo de duda. El hecho erróneo es comprobable objetivamente sin que medie, perdón, interpretación alguna. Tenemos aquí un ejemplito, nos dice un saldo contable registrado como bolivianos 50.000, cuando el documento de respaldo evidencia claramente bolivianos 45.000. Entonces, nosotros podemos encontrar en el asiento de diario, perdón, que tiene un registro de 50.000 en cuanto a la adquisición tal vez de un activo. Pero ahora no indica 50.000, indica 45.000. Y ahí tal vez la entidad nos va a decir, pero un momentito, nosotros hemos atribuido o hemos cargado algunos costos que son atribuibles. Ah, ya, entonces nosotros ahí tendremos que revisar posiblemente. Pero, como nos dice acá, estas incorrecciones son de hecho, que no tienen tal vez un grado de duda incluido en este tipo de incorrecciones, ya que son comprobables objetivamente, nos indica acá. Entonces, en este ejemplito, puede que no hayan existido perdón, no existan esos costos atribuibles a la adquisición de un activo. Entonces, de ninguna forma, estos 45.000 pasarían a 50.000. Ahora, esos de costos atribuibles y tal, ya se ha visto cuando hemos avanzado a norma contable, perdón, NIC 2 y NIC 16 y otro tipo de normas que tienen que ver con adquisición de activos. Incorrecciones de juicio nos dice que son diferencias derivadas de los juicios de la dirección en cuanto a reconocimiento, medida, presentación y revelación, incluida la selección de políticas contables que el auditor considera no razonables. Y aquí tenemos un ejemplito, nos dice que la dirección aplica una vida útil de 20 años a un activo cuya vida económica es evidentemente de 5 años, generando una depreciación significativamente menor. Y esto de la vida útil como tal tiene que ver con la selección que nos menciona acá de políticas contables. Ya la estimación como tal de la vida útil que tiene como tal un activo o la estimación que tiene de vida útil un activo es una estimación. Pero nosotros al aplicar un método de precisión, ahí estamos ya hablando de una política. Ya, entonces esa política, acá como verán, perdón, no es razonable. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo que este activo tiene una vida útil de 20 años. Pero ¿en qué se basan? Esa estimación no es fiable. Entonces, según auditoría, esa estimación tiene que ser de 5 años. La vida útil de ese activo solo es de 5 años, no es de 20. Lo razonable es que sea de 5 años. Entonces, eso es una incorrección de juicio. Ahora, incorrecciones extrapoladas, nos dice que es una mejor estimación del auditor de incorrecciones en las poblaciones, mediante la proyección de errores identificados en muestras al total de la población de donde se extrajeron. El ejemplito, para entender mejor ello, en una muestra de 50 facturas se detectan errores en 5. El auditor proyecta ese 10% de error al total de 2.000 facturas de la población. Y entonces acá nosotros aplicamos lo que es muestreo de auditoría, que eso tiene que ver con la NIA 4, perdón, la NIA 530, que después vamos a ver, ya que esto vamos a relacionar igual con las desviaciones que nosotros podemos admitir para o a identificar o encontrar en los procedimientos de cumplimiento, porque esto las facturas
ya esta muestra que se está aplicando a las facturas, tiene que ver con muestreo por atributos, ya tiene que ver con un muestreo determinado sistemáticamente al azar. Ya eso después lo vamos a ver cuando entremos como tal a los procedimientos de auditoría, y ahí vamos a ver la NIA 530 que tienen que ver con el muestreo, que lo vamos a relacionar con la NIA 330 y las NIAs 500 que tienen que ver con la evidencia de auditoría. En otras palabras, la aplicación de procedimientos. ¿Ya? Pero esto es una forma de escoger un muestreo representativo y en base a ello inferir que un nivel porcentual del total de facturas tienen incorrecciones. Ya, y en base también definimos si tomamos o realizamos procedimientos sustantivos y tal. Y aquí, ya entrando a lo que es como tal lo importante o lo aplicativo de la norma, ya entramos a la acumulación de incorrecciones identificadas, lo que les mencionaba, que no necesariamente tienen que superar la materialidad global para que consideremos esas incorrecciones materiales. Incorrecciones que sobrepasan, perdón, a nivel de materialidad, pueden ser materiales, pero en su conjunto, en el agregado. Entonces aquí nos establece una regla general y nos indica que el auditor acumulará todas las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría. Excepto, y aquí es lo que les mencionaba, ya no todas van a ser consideradas siempre y cuando estén por debajo del nivel de la material global. Entonces, entre la o por debajo de la material global y por encima de, ya aquí vamos a establecer este criterio, por encima de un importe que nosotros vamos a establecer o vamos a definir como el límite de incorrecciones, que por lo general es el 5% de la material global, por encima de ese 5%, ahí recién se van a considerar esas incorrecciones. ¿Ya? Desde ahí, desde ese 5%, desde ese piso que estamos estableciendo, hasta el techo que tenemos como material global, vamos a acumular estas incorrecciones para después agregarlas y definir si agregadas se convierten en una incorrección material. Y excepto por las que sean claramente insignificantes. ¿Y cuáles son esas que son claramente insignificantes? Y aquí nos indica ello. Equivale a no material. Las incorrecciones claramente insignificantes tienen un orden de magnitud totalmente distinto, más reducido, que las materiales y claramente no tendrán consecuencias en ningún criterio, ya magnitud, naturaleza o circunstancia. Ya, es decir, importe, naturaleza o circunstancia. Y esto igual lo vamos a calcular. ¿Cómo se llama este nivel o este piso que vamos a establecer? El límite de incorrecciones. De esa cifra, de ese valor por encima, vamos a acumular estas incorrecciones. Ya, este excepto, de nuevo, es el límite de incorrecciones a calcular, que como les mencionaba, es el 5% por lo general de la materialidad global. Ahora, tenemos incorrecciones en estados financieros individuales. El auditor puede fijar un umbral por debajo del cual las incorrecciones en un estado individual se consideran, perdón, claramente insignificantes. Las que superen ese umbral se acumulan siempre, lo que les mencionaba. A lo mejor veremos con un ejemplito. Aquí ya teníamos materialidad global. Ya aquí vamos a tener el límite de incorrecciones. ¿Qué norma establece esto? Lo establece la NIA 450. Nos menciona un umbral que nosotros podemos determinar, que podemos calcular. ¿Para qué? Para saber por debajo de este umbral, ya que esto, como les mencionaba, es el 5% o suele ser este 5%, entonces de la materialidad global calculo el 5%. ¿Ya? Entonces aquí, con el mismo ejemplito, vamos a considerar. ¿Ya? Por debajo de este nivel, como nos menciona aquí, ya, por debajo del cual las incorrecciones en un estado individual se consideran claramente insignificantes, es decir, no materiales. Entonces, nosotros ya tenemos el límite de incorrecciones, que lo establece la NIA 450. De nuevo, este no es un porcentaje fijo, ya entiendan ello. Todo lo que tiene que ver con materialidad, NIA 320, NIA 450 es juicio propio del auditor. Ya entonces aquí, si es que está debajo de estos 15,000, se consideran triviales, es decir, estas incorrecciones no se van a acumular. Y si es que lo relacionamos con el ejemplo que teníamos anteriormente, estos 10,000,
Esto está por debajo de ese umbral que hemos establecido en cumplimiento de la NIA 450. Está por debajo del límite de incorrecciones. Entonces, esto de acá no lo vamos a acumular. Estos 10.000 no van a ser acumulables, no va a ser una incorrección acumulable. Pero si este monto de la depreciación posiblemente hubiese sido 20.000, sobrepasa el límite de incorrecciones, sobrepasa el umbral que hemos establecido. Entonces, esta incorrección la tomamos en cuenta. ¿Para qué? Para posteriormente agregar o sumarla con las otras incorrecciones que superaban este límite, ¿ya? Y establecer o determinar si agregadas, de nuevo, superan el nivel de la material global, porque si lo superan, ya tenemos una incorrección que es material, ¿ya? Entonces, de esa forma funciona. Bueno, lo refieres. O mejor, lo colocaremos así, ya dos casitos. Si esto fuese 10.000 y si esto fuese 20.000. Si fuese 20.000, no se acumulará. Es decir, que esto es claramente insignificante, como lo define la NIA 450. O en otras palabras, no material. Ya estos 10.000. ¿Por qué? Porque están debajo del umbral que yo establezco en base a mi juicio. ¿Ya? Listo. Eso nos menciona este cuadrito, que estas cuestiones, como les decía, esto ya es más aplicativo. Desde aquí empieza lo aplicativo de la NIA como tal. ¿Ya? Y aquí nos mencionaba también para completar, las que superan este umbral se acumulan siempre, lo que hemos hecho con el importe de 20.000. Incorrecciones en información revelada, de nuevo, esto tiene que ver con las notas. Las incorrecciones a revelar también pueden ser claramente insignificantes. Las que no lo sean se acumulan para evaluar su efecto tanto en la revelación específica como en los estados financieros en su conjunto. Ya, entonces también tenemos que considerar incorrecciones que tienen que ver con las notas. Ya, esas incluso se pueden acumular, nos indica este cuadrito rojo. Ahora, a medida que avanza la auditoría, nosotros tenemos que considerar lo siguiente. También aquí tenemos lo que faltaba a la NIA 320, no sé qué ha pasado con esa diapositiva, lo que le faltaba a la NIA 320, que es eso de la corrección. Nosotros podemos tener que realizar una corrección en el nivel de materialidad que hemos establecido. Eso en cuanto a la NIA 320. Y en cuanto a la NIA 450 es algo similar. Indica acá cuándo revisar la estrategia de auditoría, que esto lo hemos establecido en la etapa de planificación. Nos indica, como primer puntito, la naturaleza de las incorrecciones y sus circunstancias indican que pueden existir otras incorrecciones que, sumadas, podrían ser materiales. Como otro punto, tenemos la suma de incorrecciones acumuladas se aproximan a la cifra de importancia relativa determinada con la NIA 320. Entonces, en estos casos en los cuales ya aplicando la NIA 450 y cuando ya realizamos la agregación, ya la acumulación, como lo dice acá, sumadas, y aquí nos dice acumuladas, de estas incorrecciones que no o que están por debajo del nivel de materialidad, pero que acumuladas o sumadas pueden ser materiales, pueden superar el nivel de importancia relativa, es decir, la materialidad global que hemos determinado en la NIA 320, ahí es cuando nosotros revisamos la estrategia de auditoría. En cuanto a la comunicación y corrección, nos indica que si es que esto ya evaluado, ya considerado, ya hemos respuesto a esta cuestionante, dada estas dos circunstancias que son propias de la NIA 450, ya, debemos, o el auditor debe comunicar al nivel adecuado de la dirección todas las incorrecciones acumuladas solicitando su corrección, salvo prohibición legal. Ya, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Nacionales indique que no pueden realizar ese ajuste, como les mencionaba. Unas que por su completo, por ciertas condiciones que tienen inherentes, pueden no corregirse. ¿Ya? Pero hay otras que sí se pueden corregir, pero si no las corrige, esas ya son incorrecciones no corregidas, como nos mencionaba en la parte de definiciones. Ahora, la dirección debe examinar y corregir. Si la dirección corrige a petición del auditor, esto aplicará procedimientos adicionales para determinar si las incorrecciones persisten. Es decir, una vez que la dirección nos diga, es decir, ya le hemos comunicado, la dirección nos diga, ya hemos realizado la respectiva corrección, nosotros vamos a realizar procedimientos de auditoría adicionales, ya sean de controles o lo más probable es que sean procedimientos sustantivos,
que realicemos para determinar si esas incorrecciones sí se han corregido, ¿ya? Si se han corregido o si estas correcciones, perdón, persisten, ¿ya? Si es que tal vez la dirección nos ha mentido, nos ha engañado y realmente no las ha corregido, no les ha dado ni siquiera un vistazo, tal vez ni siquiera la importancia necesaria. Entonces, si se rehúsa a corregir la dirección, nos indica que el auditor obtendrá conocimientos de las razones y las considerará al evaluar si los estados financieros del conjunto están libres de incorrección material. Entonces, ahí nosotros ya de nuevo aplicamos la parte analítica, ya no nos basamos tanto en lo numérico, es parte de, pero aquí de nuevo entra lo que es el juicio profesional. ¿Para qué? Para determinar, ya una vez evaluemos, para determinar si estos estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, dado que la dirección no ha corregido estas incorrecciones que no superaban la materialidad global. ¿Ya? Las incorrecciones no corregidas. Y está relacionado con este último puntito que teníamos acá. La dirección no ha corregido, entonces, ¿qué es lo que pasa en cuanto a la evaluación? Primero tenemos un paso previo. Ya reconfirmar la materialidad, lo que hemos calculado o determinado previamente en la NIA 320. Y nos indica acá, antes de evaluar el efecto del auditor, revalorará la importancia relativa para confirmar si sigue siendo adecuada en el contexto de los resultados financieros definitivos de la entidad. Y aquí tenemos la evaluación continua que tenemos que realizar de la materialidad, ¿ya? De conformidad con la NIA 320. No es que se acaba en la etapa de planificación, no. En distintas etapas, mientras realizamos el proceso de auditoría como tal, ya debemos recalcular o reconfirmar o reevaluar lo que es la materialidad, dadas las circunstancias. Una de las circunstancias, como es en este caso, es el efecto de las incorrecciones no corregidas. Entonces, si es que tenemos incorrecciones que no han sido corregidas, estas superan el nivel de materialidad que hemos calculado en la NIA 320, de ese techo que hemos establecido en la NIA 320. Entonces, eso es lo que nosotros, antes de concluir ello, debemos reconfirmar el nivel de la materialidad. Ahora, al evaluar si las incorrecciones no corregidas son materiales, el auditor considera, como hemos visto en la NIA 320, ya no vemos materialidad, solo importe. Materialidad no solo es importe. ¿Ya? Magnitud hace referencia a importe, por si acaso. ¿Ya? Cuando lean las NIA, no les va a decir importe como tal, les va a decir magnitud. Entonces, entiéndalo como importe, la cifra y naturaleza. Entonces, más allá de la cuenta, la naturaleza de la transacción, marca las correcciones no corregidas. Nuestro conjunto del periodo actual. Y esto de efectos acumulativos, o vamos a entrar a otra norma después, que tiene que ver con el auditor predecesor. El auditor predecesor es, en otras palabras, como firma de auditoría, vamos a realizar la auditoría de la gestión 2026, por ejemplo. Pero de la gestión 2025 puede que lo haya realizado otra firma. Entonces, la anterior firma en la gestión anterior puede que les haya indicado o les haya observado algunas transacciones, algunos saldos de cuenta, y esos han sido incorrecciones, pero son incorrecciones no corregidas porque la dirección hasta ahora no les ha dado importancia, no las ha ajustado, no las ha corregido. Entonces, esos son incorrecciones ya no corregidas que se han acumulado, que vienen o provienen de periodos anteriores. Entonces ahí debemos considerar el efecto de estas incorrecciones relativas a periodos anteriores. Sobre los tipos de transacción, y esto de tipos de transacciones igual, cuando ven algunos libros o tal vez en alguna parte, esto de tipos de transacciones también lo mencionan como los ciclos de transacciones, ¿ya? Que tienen que ver como, por ejemplo, de
ventas y cobranzas o compras y pagos, y ese tipo de ciclos de transacciones. Saldos relevantes y además los estados financieros de su conjunto del periodo actual. Ahora, en cuanto a las circunstancias que hacen material una incorrección menor, ya una incorrección inferior a la materia global puede aún ser material si ocurren estas circunstancias. Y aquí tenemos 8 puntitos. Ya con estos puntos vamos a mencionar algo al respecto. ¿Qué debemos considerar para tomar en cuenta si una incorrección que no supera, de nuevo, la materia global puede ser material, aunque no la supere? ¿Ya? Y aquí nos indica, el cumplimiento normativo afecta el cumplimiento de requerimientos legales o regulatorios. Puede que, por ejemplo, nosotros tengamos una incorrección de 50,000 y nuestro nivel de material global sea de 200,000. Pero nosotros, dado esa incorrección de 50,000 que tiene que ver con un cumplimiento o lo contrario, ¿no? Un incumplimiento normativo, es decir, no hemos cumplido la norma y lo relacionaremos un poquito con impuestos, por ejemplo. Ustedes saben que impuestos tiene sus multas, tiene sus sanciones, tiene distintos accesorios que te puede cargar. Y esos 50,000 tranquilamente se pueden convertir en unos 300,000. Y nuestra materialidad global resulta que era 200,000. Es decir, por más que no supere la incorrección en sí misma en cuanto a su importe, el incumplimiento como tal de la norma puede tener un efecto posterior y ese efecto posterior puede superar la materialidad global. Entonces, a eso se referencia esto de las circunstancias que hacen material a una incorrección que no supera la materialidad global. Luego tenemos compromisos de deuda, ya que afecta el cumplimiento de covenants financieros u obligaciones contractuales. Política contable futura, política con efecto inmaterial ahora, pero potencialmente material en periodos futuros. ¿Ya? Todos estos puntitos que se relacionan con el ejemplito que les he dado acá. El efecto, el impacto que puede tener posteriormente. Ahora, el error o la o un chanchito, relacionándolo con el gráfico que hemos visto en la anterior clase, pero se puede convertir en un elefante, dada su naturaleza y dado el impacto o el efecto que puede tener su naturaleza, ya por su riesgo inherente. Luego tenemos tendencias encubiertas, que nos dice que es encubrir o encubre un cambio en utilidades u otras tendencias financieras clave. Ratios clave afecta ratios para evaluar la situación financiera, resultado o flujos de efectivo. Por ejemplo, el nivel de liquidez, eh, el capital de trabajo, es decir, esos ratios nosotros los estamos modificando, los estamos alterando. ¿Para qué? Para mostrar una aparente posición positiva en cuanto a lo financiero, pero la realidad es otra. Entonces ahí nosotros, dado esa alteración, esa modificación, puede que nosotros tengamos un efecto posterior que sea negativo. Porque, por ejemplo, nosotros podemos modificar, podemos convertirnos de la noche a la mañana posiblemente en una entidad solvente, por más que no lo seamos. ¿Para qué? Para obtener un financiamiento, tal vez, un préstamo de $1,000,000, qué sé yo. Entonces, aparentar que somos solventes cuando realmente no lo somos, en un futuro igual puede tener un inconveniente o puede resultar en una incorrección que se va a convertir material. Segmentos de negocio, esto tiene que ver con en qué entorno nosotros. Esto ya es full normativa internacional, bueno, una NIF, ¿ya? Esto es full NIF. ¿Por qué? Porque dentro de las normas locales nosotros no tenemos una norma que nos hable de los segmentos de negocio. Y nos dice que es significativa segmento o división con función relevante en las operaciones. Remuneración de la dirección, incrementa la remuneración de la dirección, bonos, incentivos. Fraude o sesgo puede ser indicativa de fraude, sesgo directivo o información vacía de contenido. Entonces tenemos que considerar estos factores y de nuevo, no son los únicos factores a considerar, pueden existir más, ¿ya? Pero estos seguramente son los más comunes y por eso lo menciona la NIA 450. ¿Para qué? Para considerar que podemos tener incorrecciones que son potenciales incorrecciones materiales. Ya no lo son en principio, pero pueden convertirse en un futuro en incorrecciones materiales. Por eso digo que son potenciales incorrecciones materiales. No pasa, pasa. Ah.
Pensé que se ha trabado. Uy, conectar el cargador. Ya, ahí está. Ahora, las incorrecciones materiales en información cualitativa nos dice que debemos determinar si una incorrección en información revelar cualitativa es material y requiere juicio profesional. El auditor evalúa cada incorrección individualmente y en conjunto. Aquí es propio de la aplicación, acumulación, la suma, la agregación de las incorrecciones. Y aquí es individualmente y posteriormente en su conjunto. Y aquí tenemos distintas operatorias o distintas naturalezas o formas de operar de las entidades. Ya distintos segmentos. En cuanto a las entidades aseguradoras o bancarias, ya descripciones inexactas o incompletas de los objetivos, políticas y procesos de gestión de capitales. En entidades mineras, la omisión de información sobre hechos que originan una pérdida por deterioro. Ejemplo, reducción duradera de la demanda de un metal o materia prima. Ya, esto que nos está mencionando por acaso son información cualitativa, como nos menciona acá. A revelar, ya, a revelar. Y revelar, como les mencionaba, es propiamente de las notas. Entonces, este tipo de cuestiones, si no se están revelando, si no se están considerando, ¿ya? Eso puede tener un impacto negativo en cuanto a la información que estamos presentando, porque este tipo de información, ya la omisión, por ejemplo, de este dato, puede ser importante para los usuarios, y si es que no está revelado, no está dentro de las notas, puede influir en sus decisiones. ¿Ya? Por eso son incorrecciones materiales en información cualitativa. Esto ya no es monetario, es netamente cualitativo, ya que tiene operatoria como tal de estas entidades. Política contable significativa nos dice que es una descripción incorrecta de una política contable relativa o relativa a un elemento significativo del estado de situación financiera, resultados, patrimonio o flujos. Entonces aquí nosotros en las notas, todo esto es notas de nuevo, dentro de las notas podemos indicar que el sistema de inventarios es perpetuo, el método es CPP, pero posiblemente nosotros en la preparación de inventarios, que es uno de los elementos o parte de los elementos que es el activo, ya puede que nosotros lo hayamos preparado o calculado o evaluado realmente con PEPS, pero en las notas está con CPP. O sea, y el inventario es un elemento o parte significativa del elemento que es el activo. Entonces eso tiene que ver con política contable significativa, ya una descripción incorrecta de la política. Entidades con actividades internacionales, ya nos habla de la descripción inadecuada de la volatilidad de un tipo de cambio para una entidad con exposición a moneda extranjera. Quiero que se oculte eso. Y la notita, abajito, nos dice, los errores también pueden ser indicativos de fraude cuando hay sesgo directivo o información relevada vacía de contenido. Y ahí nos menciona la NIA 240. Y la que nos hablaba, y esa norma ya la hemos visto también ya en presenciales, la NIA 240 nos hablaba de la responsabilidad que tiene el auditor respecto al fraude. ¿Ya? Entonces esa norma nos habla del fraude o la responsabilidad que nosotros tenemos respecto al fraude. Y recordando un poquito, nosotros no tenemos como objetivo, como responsabilidad de detectar el fraude que puede tener una entidad, pero dentro del proceso como tal, dentro de la realización de la auditoría, si lo detectamos, entonces debemos comunicarlo o debemos tomar distintas acciones que no comprometan nuestra, ¿cómo se llama esto? Nuestra, ¿cómo se le llama? Prestigio, ¿ya? Nuestro prestigio. Porque nosotros no podemos relacionarnos, no podemos inmiscuirnos en eso. Nosotros somos abogados. Nosotros somos auditores. Tiene algo respecto. Luego tenemos comunicación con el gobierno, manifestaciones, partecita del que tiene que ver con la comunicación del gobierno o con el gobierno. Y aquí tenemos los responsables del gobierno de la entidad, que nos habla que debemos comunicar las incorrecciones no corregidas y el efecto que individualmente o de forma agregada pueden tener sobre la opinión de la o opinión de auditoría. Previamente, antes de realizar o de elaborar el informe de auditoría, nosotros, o
se suele tener una reunión con lo que es el gobierno de la entidad. Ahora, ahí es donde se les va a comunicar este tipo de situaciones o este tipo de puntos. Ahora, si es que se les comunica y nosotros les indicamos protegidas de forma agregada, pueden llevar una opinión con salvedades, por ejemplo, o una opinión incluso adversa. Esas opiniones después lo vamos a ver, pero una opinión con salvedades, es decir, estos estados financieros presentan razonablemente, excepto por, eso es una opinión con salvedades. Entonces, si es que le comunicamos a ellos, bueno, eso debemos comunicarle a ellos, que esas incorrecciones no corregidas pueden tener ese efecto en la opinión, pueden condicionar la opinión. No, no condicionar. Pueden llevarnos a emitir esa opinión. Entonces, ahí los del gobierno corporativo o los del gobierno de la entidad corrigen o no esas incorrecciones. Como segundo punto, nos dice identificar de forma individualizada las incorrecciones materiales no corregidas en la comunicación. Corregidas de periodos anteriores sobre los estados financieros del periodo actual. También debemos comunicarles o solicitar que se corrijan las incorrecciones no corregidas. Y aquí tenemos las manifestaciones escritas. Y esto es importante igual, que tiene que ver con lo que les mencionaba anteriormente. Nosotros no podemos inmiscuirnos, no podemos relacionarnos con algunas cuestiones. ¿De quién es responsabilidad la preparación y publicación de los estados financieros? Es de la entidad, de hecho, del gobierno, de la entidad, incluso específicamente. De ellos es la responsabilidad. Nosotros no podemos asumir esa responsabilidad de que los estados financieros presenten incorrecciones y esas incorrecciones posiblemente les lleven tal vez a juicios o a ese tipo de cuestiones. Es decir, si es que se llega a ese caso, a ese punto, no nos relacionen, no nos inmiscuyan a nosotros como firma de auditoría, porque nosotros simplemente hacemos el examen. No somos responsables, ellos son los responsables. Entonces debemos solicitar, ya como auditores, el auditor solicitará a la dirección y, cuando proceda, a los responsables del gobierno, manifestaciones escritas relativas a si consideran que los efectos de las incorrecciones no corregidas son inmateriales, individualmente o de forma agregada. Esto es lo que se suele mencionar algunas veces de lavarnos las manos. Ya. Y aquí tenemos un casito especial que nos dice, dirección no reconoce la incorrección. Entonces, la dirección puede añadir, no estamos de acuerdo con que la partida X constituya una incorrección porque, da sus motivos y tal, y obtener estas manifestaciones no exime al auditor de llegar a su propia conclusión. Es decir, no nos basamos o no nos conformamos, si quieren, con lo que nos diga o el gobierno de la entidad. Nosotros, por separado, realizamos nuestro trabajo. En cuanto a la documentación de la auditoría, que esto es el cumplimiento de la NIA 230, porque la NIA 230 como tal tiene este título, documentación de auditoría, y esto de documentación de auditoría lo van a ver en N normas, en N NIAs, en varias NIAs. ¿Por qué? Porque esta norma, esta NIA 230 establece una regla general, que es que todo tiene que estar debidamente documentado, todo tiene que estar debidamente documentado. El cumplimiento de cada norma, cada procedimiento que aplicamos, consideraciones, puntos, la evaluación de la materialidad, por ejemplo, eso tiene que documentarse. Entonces ahí es el apartado o donde entra la documentación de la auditoría, que como les digo, esta norma, la NIA 230, prácticamente todas las normas que ustedes van a revisar, ya seguramente en su lectura de cada una de las normas individualmente que realice. Entonces debemos documentar, o nos dice, el auditor incluirá en los papeles de trabajo como documentación, las siguientes cifras y conclusiones. Primero, el límite trivial. Este calculito que hemos hecho. ¿Ve cómo hemos realizado el cálculo? ¿Por qué hemos tomado el 5%, el 3%, el 4%? Es esto, el cumplimiento de la NIA 450. Entonces, debemos documentar ello. ¿Por qué se considera ello como un límite trivial? ¿Por qué debajo de ese límite, por qué debajo de ese importe, de ese porcentaje, de ese umbral, se convierte esa incorrección en claramente insignificante? Y ahí aquí nos menciona de nuevo ello. El importe por debajo del cual las incorrecciones se consideran claramente insignificantes y no es necesario acumularlas. Luego las incorrecciones acumuladas y su estado. Las incorrecciones que estén por encima de este límite trivial se acumulan.
Entonces, debemos revelar cuáles son estas, no revelar, documentar estas incorrecciones que se han acumulado y cuál es su estado. ¿Se han corregido? ¿No se han corregido? Ya todas las incorrecciones acumuladas durante la auditoría y si han sido corregidas o permanecen sin corregir. Ya aquí tienen la guía de aplicación y están los parrafitos en los cuales se puede encontrar referencias respecto a este punto. Como tercer punto tenemos la conclusión sobre materialidad de incorrecciones. La conclusión del auditor sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada. Y la base técnica para dicha conclusión. Y aquí abajito nos dice adicionalmente, se ha tapado, un ratito, ahí está. El apartado 30 nos va a decir que adicionalmente, efecto agregado, superación de niveles específicos de materialidad, efectos sobre ratios clave, tendencias y compromisos contractuales. Entonces, eso también se puede o adicionalmente se tiene que documentar. Pero esto es lo más relevante a documentar o lo más importante a documentar. Luego tenemos acá un casito práctico o un ejemplo. Ya nos habla de la acumulación y evaluación de incorrecciones. Ya importadora comercial. En cuanto al contexto, tenemos una importadora comercial, tenemos la materia global definida, en bolivianos 150.000. La materialidad de ejecución es de unos 100.000, ya relacionado con el anterior casito también que teníamos del anterior norma. El límite trivial o el límite de incorrecciones, que aquí nos establece que es del 5%, ya nos dice que es de 7.500. Entonces, el techo, de nuevo, 150.000. Por encima de los 150.000 se considera material. Y esto igual, no lo tomen como un valor fijo. Ya eso es lo que mi licenciado me puede decir, o nos suele mencionar en clases. Ya que esto no es un valor fijo. Puede que la acumulación de incorrecciones llegue a 140.000, por ejemplo, o 149.000, ya para que se entienda mejor. Y si llega a 149.000 la acumulación de estas incorrecciones, no voy a decir no es material. Es decir, faltaba 1.000 para que sea material. Rayos, o ni modo. No voy a mencionar. Entonces ahí entra de nuevo la revaluación de la materialidad, la consideración, el análisis, el juicio profesional del auditor. No es matemático. La auditoría no es. De hecho, la misma contabilidad se han debido dar de cuenta el año pasado que no es matemática. Es full analítica, es full criterio, full cumplimiento de norma, full criterios que hay que cumplir en base a ciertas o en base a ciertos criterios. ¿Para qué? Para que la información sea razonable y tal. Entonces aquí en auditoría es aún más el criterio que debemos emplear. Ya entonces consideren esas cuestiones que les estoy mencionando. Entonces, este es mi techo, este es mi piso. Ya de esa forma lo pueden entender o se pueden memorizar mejor. Por encima de 7.500, acumulo las incorrecciones. Por debajo de 7.500 se consideran incorrecciones triviales o incorrecciones claramente insignificantes o claramente no significativas. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos incorrecciones identificadas, qué tipo, ahí también hemos visto qué tipo era, o hemos mencionado sobre los tipos, el importe y el estado. Ahora, tenemos primero, como una incorrección sobre evaluación de inventarios, un conteo erróneo. Es decir, en su conteo o al cierre del ejercicio como tal, han realizado el conteo en el almacén y han indicado un importe o una cantidad mayor a la cual realmente existe en el almacén. Entonces, es un conteo erróneo. Ya es un tipo de hecho que ya está comprobado, que no tiene ninguna duda tal vez. Ya de esa forma lo pueden entender este tipo de incorrecciones de hecho. Y nos dice que ese importe asciende a 32.000. ¿Y el estado cuál es? El estado es que no está corregido. La entidad no ha corregido esta sobrevaluación de inventarios. Luego tenemos gasto de mantenimiento capitalizado incorrectamente. Es decir, nosotros teníamos aquí full NIC 16. Lo hemos visto medición posterior, reconocimiento posterior y tal en la NIC 16. Y hemos visto que nosotros tenemos ciertos conceptos o ciertos desembolsos posteriores en la NIC 16 que se pueden capitalizar siempre y cuando mejoren el potencial o incrementen el potencial de producir beneficios económicos del activo o incrementen el útil del activo. Pero si se dan de cuenta, lo analizan, esos dos están interrelacionados de alguna forma. Entonces, si es que este mantenimiento, desde ya les digo que no, si es que este concepto cumplía esas dos condiciones, en ese caso se tenía que capitalizar, pero es mantenimiento. El mantenimiento es para que mi propiedad, planta y equipo, mi activo fijo, funcione de la forma en la cual yo tenía previsto que funcione.
no es para que incremente su vida útil, no es para que incremente el potencial de producir beneficios económicos. Entonces, no se tenía que capitalizar. Eso es una incorrección. ¿Por qué? Porque conformidad con la NIC 16, ¿qué es eso? Marco de referencia de información financiera aplicable, no tendría que verse capitalizado. Y entonces, como verán, ya estamos conectando distintos conceptos, distintas cuestiones, y eso es en sí la aplicación de la auditoría. Y eso es el ejercicio como tal de la auditoría. Por eso tenemos que saber todo, dominar todo y tal, para realizar ello, ¿ya? Y eso es un tipo de juicio, ¿ya? Porque se tiene una incorrecta apropiación, en este caso, de un importe, ¿ya? El importe nos dice que asciende a 55,000, y aquí nos dice que este es no o no se ha realizado la corrección. Luego tenemos proyección de errores en muestra de cuentas por cobrar, que esto es extrapolado. Ya hemos realizado nuestra prueba de control seguramente, hemos hecho nuestro muestreo por atributos. Tal vez algunas cuentas por cobrar no cumplían con algunos atributos, no cumplían con algunos criterios, y eso asciende a 48,000. Además, no está corregido. Luego tenemos un error en cálculo de provisión de vacaciones. Ese es un tipo de hecho. Es objetivamente esta incorrección que se ha identificado. El importe nos dice que es de 6,800, pero esto sí se ha corregido, sí se ha realizado la corrección de este error. Ahora, suma de incorrecciones no corregidas. 32,000 más 55,000 más 48,000 asciende a 135,000. Y ahí nos indica que la suma supera la materialidad de ejecución, bolivianos 100,000, pero aún no la materialidad global, que será nuestro techo de 150,000. Nos indica que el auditor debe evaluar si, considerando la naturaleza y circunstancias, las incorrecciones acumuladas son materiales. De nuevo, aquí no es 135,000, pucha, qué macana, no hemos llegado a los 150,000, ni modo, no es material. Debemos considerar la naturaleza, circunstancia de las incorrecciones acumuladas, ya si alguna de estas dos condiciones u otras condiciones pueden llevar que aún no superada la material global, puede convertirse en una incorrección material. En cuanto a la conclusión, nos dice conclusión y acciones del auditor. Primero, comunicar las tres incorrecciones no corregidas a la dirección. Segundo, solicitar corrección especialmente a 25,000, ya que es un tipo de juicio. Si la dirección rehúsa evaluar impacto sobre el informe de auditoría, ya, o si la dirección rehúsa evaluar impacto sobre el informe de auditoría. Ya les hemos comunicado y les hemos dicho que este puede tener un efecto en la opinión que voy a emitir, les ha valido. ¿Ya? Entonces nosotros ahí vamos a evaluar el impacto que puede tener en la opinión que vamos a ir en la o en el informe de auditoría. Ahora, aquí me hubiese gustado que alguna de estas sea este 6,800. Si es que, por ejemplo, esta de 32,000 era este 6,800, acá por si acaso no se iba a sumar. Aquí solo sumábamos, más allá de las no corregidas, aquí sumábamos todas las incorrecciones que sobrepasen este piso, que es 7,500. 7,500, ¿ve? Por ejemplo, si este de acá hubiese dicho no corregido, no lo hubiésemos tomado en cuenta. Es decir, en vez de verde hubiese estado corregido. No lo hubiésemos tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque no supera el límite de incorrecciones, no supera el límite. Ya, entonces no se iba a tomar en cuenta de igual forma. Aquí no se tomó en cuenta, uno, porque no supera, y dos, porque ya se ha realizado su respectiva corrección. Ya me doy cuenta que es hora. Van a disculpar que me haya sobrepasado. Igual falta una diapositiva, pero esto ya al final o la siguiente clase lo mencionamos un poco y ya iniciamos con el caso práctico. Ah, sí se han unido algunos más. ¿Se entiende? O no están cenando, se han ido. Uy, creo. Ya que sí se entiende. Genial. Ya, para los que atienden y tal, belleza. A ver, mm, les voy a pasar las diapositivas, ya, pero no creo que les pase hoy porque ahorita no sé por qué, pero falta una o dos diapositivas acá en la línea 320. Entonces yo estimo que mañana lo voy a completar porque sí les he pasado esto, pero no les he pasado el completo. Me faltaba, les he dicho, pero sigue faltando. Aquí me faltan dos o una diapositiva, no sé qué ha pasado. O no sé si aquí está otra copia completa. No está. Pero
ello, les voy a pasar las diapositivas y para ello escriban su nombre para la lista primero y abajito, o junto, perdón, junto con ese mensaje escriban su correo electrónico. Ya, y una vez escriban eso, se pueden retirar de la reunión. Gracias por su tiempo. Ya pues nos vemos el día lunes. Chao, chao, se cuidan.